Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos 29 de noviembre de 2021 en la clase de la asignatura Salud Pública 5, teoría de administración sanitaria, alumnos de quinto año de la Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, quienes nos van a conversar sobre los seguros privados. El grupo está aquí presente y bueno, ya pueden comenzar cuando ustedes así lo deseen. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar de seguros privados. El grupo está conformado por Keilin García, Miranda Peña, Adrián Pardo, Solibet Molina, Alessandra Pantoli, Gabriela Ortiz y su presente Jariris Molina. Entre los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, tenemos qué es un seguro, definición de conceptos, elementos del contrato de seguro, clasificación de los seguros privados, obligaciones, principios, funcionamiento, actividad aseguradora en Venezuela, ventajas y desventajas y un extra que es COVID-19 y seguros privados. ¿Qué es un seguro? Según el artículo 5 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es aquel que en virtud de un contrato, una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgo ajeno, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza. Si lo leemos así es un poco complicado, sin embargo vamos a leer a continuación un concepto un poco más sencillo y a prestar un poco de atención a esas palabras que se encuentran subrayadas en negritas, las cuales van a ser el centro o la clave para poder entender lo que viene en este seminario. Okay. Ahora, ¿qué es un seguro? Un seguro es un acuerdo que realiza una persona particular que se llama asegurado o una empresa, entiéndase tomador, con una compañía aseguradora, con el fin de que en caso de que suceda algo, ¿verdad?, que va a tomar el nombre de siniestro, cualquier evento que ocurra, este pueda ser cubierto siempre y cuando esté en el contrato de seguro o en la póliza de seguro. En los seguros privados, al contrato que se realiza o el convenio que se pacta entre el asegurado y el asegurador, se llama contrato o póliza, ¿ok? Así que van a poder escuchar a lo largo de la presentación que va a recibir ambos nombres. Este siniestro puede ser indemnizado total o parcialmente por el asegurador. Todo esto según lo cubierto o lo pactado en el contrato, ¿ok? El tomador, a cambio de las coberturas que le ofrece la compañía de seguros, debe pagar una prima periódica a la aseguradora. Ok, empecemos con esos conceptos que vamos a tener en negritas. Como les comenté, asegurado es la persona a la que se asegura, bien ella o sus propietarios de intereses. Entiéndase, la persona que asegura y su familia o sus padres, amigos, etcétera, que están expuestas a los riesgos cubiertos y amparados por la póliza. El tomador o contratante, que es una persona que gestiona la aseguradora, persona que contrata el seguro y es el propietario de la póliza de seguros y responsable del pago de las primas correspondientes. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre asegurado y tomador o contratante? Bueno, el asegurado normalmente es como, vamos a ponerle un ejemplo, mi persona se dirige a la empresa aseguradora y le plantea a la aseguradora, no sé, Seguros Horizonte, le agarra y le dice que ella quiere contratar una póliza de seguros. Y yo voy a contratar una póliza individual y yo voy a ser el asegurado porque me dirigí directamente a la empresa. Tomador, por otro sitio, es cuando hay una tercera persona que va y contrata la póliza por mí, y no solo por mí, sino por otras personas.
¿ok? Y agarra todo eso y lo establece como y nos asegura a todos. Siguiente, por favor. Asegurador es la compañía de seguros responsable de la cobertura del siniestro y beneficiario es la persona que cobrará la indemnización correspondiente al siniestro. Siniestro es un acontecimiento que causa daños concretos que estén previstos en la póliza. A la aseguradora, como les comenté antes, la aseguradora los puede cubrir parcial o totalmente según sea lo pactado en el contrato. La prima es la cantidad de dinero que uno paga por esta póliza, por este contrato, por este seguro. Y esta prima va a depender según los riesgos. El riesgo es aquella posibilidad de ocurrencia por azar que produce un gasto económico, ¿sí? Es aquel daño que produce un gasto económico. Se dice que puede ser un riesgo positivo o negativo y va evaluado según la edad del paciente y sus comorbilidades. Póliza de seguro, como les comenté, es el contrato de seguro. Es aquel documento en el cual se encuentran todas las coberturas pactadas entre la persona o la empresa aseguradora o la compañía de seguros. Según artículo 16, la póliza de seguro de un documento escrito en donde constan las condiciones del contrato establece que toda póliza de seguro deberá contener como mínimo la razón social, el registro de información fiscal, datos del registro mercantil y dirección de la sede principal de la empresa de seguro, identificación de la persona que asegura y datos del documento que consta su representación. Además de esto, tiene que tener una identificación completa del tomador, carácter en el que contrata, los nombres del asegurado y el beneficio que va a tener, la vigencia del contrato, que indica la extensión de la póliza, y cuándo se vence y cuándo se inicia, y con ello sus plazos de espera. La suma aseguradora, la suma asegurada, el monto al que se va a ajustar y el alcance de la cobertura. Entiéndase, puede ser total o parcial. La prima o el modo de calcularla a forma y lugar de pago, como les mencioné, recuerden que esta prima va a depender del señalamiento de los riesgos asumidos y del riesgo de la persona como tal, nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan en el contrato y las condiciones generales particulares en las que acuden los contratantes y por ende la firma tanto del tomador como de la empresa de seguros. Siguiendo con lo que es el curso del seminario, en la actualidad el seguro configura una pieza básica en la estructura social y este va a tener dos grandes vertientes. La seguridad social o los seguros sociales, que va a ser un sistema obligatorio, el cual es administrado por el Estado. Este proporciona una protección y bienestar a los ciudadanos en el ámbito de la salud, pero no solo esto, sino que también presta beneficios económicos de acuerdo a la jubilación, incapacidad laboral, entre otros, y que en nuestro país está representado principalmente por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, cuyo tema fue tratado en seminarios anteriores. Mientras que los seguros privados, como su nombre lo indica, son entidades que están gestionadas por la empresa privada y van a cubrir y proteger a aquellas personas o entidades que los contratan, habiendo distintos tipos de seguros. Siguiente, por favor. Como se estableció, y como lo dice la ley de seguros, este es un contrato, el cual es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva. Consensual quiere decir que existe consentimiento entre ambas partes, con un objetivo y una causa común. Bilateral, que ambas partes están obligadas a cumplir con las normas establecidas en este contrato. Siguiente. Oneroso quiere decir que en este caso la persona o la entidad que va a ofrecer esta protección
recibe una utilidad, es decir, la aseguradora recibe la prima. Es aleatorio, que ninguna de las dos partes sabe o tiene ciencia, o tiene conocimiento de si esto va a ocasionar una pérdida o una ganancia. Es decir, esto es como una inversión a futuro. De buena fe quiere decir que la empresa aseguradora confía netamente en lo que la persona o la empresa que lo contrata le está manifestando. Y de educación sucesiva que este se va desenvolviendo durante el tiempo y que va perfeccionándose con el mismo hasta que llega a su fin. Dentro de la clasificación de los seguros privados, como vemos, existe una variedad bastante amplia. Tenemos los seguros personales, los seguros contra daños o seguros patrimoniales y algunos seguros que prestan unos servicios particulares. Sin embargo, el tema que más nos compete sería los seguros personales y dentro de estos los seguros de salud o de enfermedad, que son denominados por la ley de los seguros sociales o de los seguros privados de Venezuela como seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. Los seguros HCM que seguro muchos han escuchado, en los cuales lo podemos dividir en individual y colectivo. Generalmente los seguros individuales van a ser contratados por una persona particular que va a ser el tomador, como vimos anteriormente. Y los beneficiarios o aseguradores secundarios van a ser personas que tienen un nexo familiar con el mismo, asegurándose principalmente personas o familiares de primer grado, como los padres, los hijos. Sin embargo, cada seguro va a establecer sus normas. Y colectivo van a ser un grupo de personas que tienen un nexo distinto al familiar. Generalmente los seguros colectivos son contratados por empresas y que aseguran a sus empleados. Siguiente. El seguro de hospitalización, cirugía y maternidad es aquel en el cual la empresa aseguradora está obligada a asumir los gastos que se derivan de alteraciones de la salud del asegurado. Y estos alteraciones de salud tienen que estar dentro de la póliza o contrato establecido al inicio de esta relación. Siguiente. Estos seguros van a tener una cobertura. No todos los eventos o daños a la salud van a ser cubiertos monetariamente por el seguro, sino que se van a cubrir aquellos gastos total o parcialmente de salud que se encuentren dentro de la póliza, dentro de este contrato, que ambas partes han estado de acuerdo. Acá les traemos una póliza de HCM de seguros mercantiles. Es un ejemplo. Cada seguro, aunque estas normas son un poco universales, pueden cambiar de acuerdo a cada seguro privado. Como vemos acá, este seguro va a cubrir las hospitalizaciones en una habitación determinada, igualmente las cirugías, exámenes de laboratorio son los que se muestran en la pantalla, es decir, que no es que se va a contratar un seguro para que cubra todas las necesidades de salud, sino que va a cubrir aquellas eventualidades que en el futuro se pueden necesitar. Siguiente. Seguimos con las coberturas, vemos que cubren medicinas recetadas por un médico, los honorarios de la cirugía, un cirujano principal y hasta máximo 2 ayudantes. Si se necesita otro tipo de cirugía, tienen que estar, hay anexos que pueden contratar con una prima distinta a la del seguro HCM, es algo, como su nombre dice, anexo, es algo adicional. Y igualmente van a cubrir tratamientos no quirúrgicos
Y en el caso de las intervenciones odontológicas, únicamente se van a cubrir aquellas intervenciones que se necesiten debido a algún accidente ocurrido. En cuanto a la rehabilitación, nada más se cubren 20 sesiones. Es decir, todo está como que muy bien eh, pautado. Sin embargo, no únicamente al contratar el seguro no se puede utilizar inmediatamente en algunas situaciones. Vamos a tener unos plazos de espera para algunas patologías, que este es el periodo durante el cual la empresa no cubre determinados riesgos o determinados siniestros que están establecidos en el contrato. Hay algunas patologías, como la malaria, la neumonía, la gastroenteritis, que no tienen plazo de espera. Sin embargo, las patologías que no estén nombradas en la cláusula 10, literal A, como vemos en pantalla, tienen 3 meses de plazo de espera. Siguiente. Así como tenemos plazo de espera, también vamos a tener exclusiones temporales. Es decir, que si este siniestro se da antes de este tiempo, no va a ser cubierto. Tenemos que cirugías para hernias de pared abdominal, ventaciones, hernias discales, tiene un plazo, una exclusión de 12 meses. Si el paciente antes de 12 meses padece de alguna de estas patologías, no va a ser cubierto por el seguro. Tiene que canalizar su pago por otra parte. Y los invito a que si tienen un seguro puedan revisar todo esto más detalladamente. Aquí solo estamos dando un ejemplo para que quede un poco claro. Siguiente. Pero también hay exclusiones. Hay patologías o eventos de salud que no se van a cubrir por ninguna razón. Entre estas vamos a tener aquellas que van a estar causadas por eventos violentos como guerras, invasiones, rebeliones, es decir, todo lo que el asegurado, si está participando activamente en esto y se ve afectado su salud, no va a ser cubierto. A su vez, no se van a cubrir eh, eh, visitas o consultas de salud periódicas. A su vez, tampoco se cubren las vacunaciones. Lo que les quiero dejar con esto es que los seguros privados no sirven o no funcionan para realizar prevención primordial o primaria, ya que estos se van a utilizar cuando ya la patología está instaurada. No se cubren cirugías plásticas a menos que sean necesarias de acuerdo a alguna patología primaria, que pueda ser una reconstrucción mamaria por un tumor o por cáncer de mama. No se cubren cirugías ortopédicas, ni tratamientos en la región mandibular. Siguiente. Son muchas patologías que realmente no se cubren y que tenemos que tener conciencia a la hora de solicitar pues la cobertura de la misma, porque ya esto ha sido acordado previamente. No se cubren cirugías de la vista, ni mucho menos el tratamiento para el VIH-Sida. Sin embargo, todas estas cosas que no están cubiertas, estas patologías que no están cubiertas, se pueden contratar con anexos, es decir, con un pago adicional. A su vez, tampoco se cubren, como dije, chequeos o controles ginecológicos. Como dije anteriormente, esto se va a cubrir patologías ya establecidas y tampoco se cubren patologías preexistentes. Una persona que contrata un seguro y tiene diabetes, el seguro no le va a cubrir aquellas complicaciones de diabetes que se puedan presentar cuando ya tiene este contrato, ¿no? Y también tenemos unas cosas bastante importantes que nos dejan. Que las personas que pueden contratar un seguro nos dicen que tienen que gozar de buena salud y no tener defectos físicos. Además, que tienen que ser desde 18 hasta 65 años. ¿Y esto por qué? Una persona mayor tiene mayor probabilidad de padecer de alguna patología, es decir, su riesgo es mayor. Al tener un riesgo mayor, esto puede incurrir en mayor gastos hacia la empresa. Además,
que no es que se va a cubrir todo o indefinidamente, sino que hay una suma que se cubre de acuerdo a la prima pagada. Y cuando se agote esta suma, ya no se va a seguir cubriendo los eventos de salud que puedan suceder durante el contrato. En lo que respecta a las obligaciones de los seguros privados, vamos a encontrar que estas están divididas en dos, las que competen al asegurado y las que competen a la aseguradora. Estas las vamos a poder encontrar en el artículo 20, en donde señalan que el tomador, el asegurado o el beneficiario, según el caso, deberá, a la hora de llenar la solicitud del seguro, declarar de forma sincera todas las circunstancias necesarias para identificar el bien, en caso de que estén asegurando una propiedad, una empresa, etcétera, o las personas que van a ser aseguradas, y apreciar la extensión de los riesgos a las cuales éstas puedan estar posiblemente expuestas. El asegurado debe pagar la prima en la forma y en tiempos convenidos, dejando en claro de que esta prima va a variar dependiendo de la propiedad o los riesgos a los que puede estar expuesta la persona que se quiera asegurar. Se debe emplear, en la número 3, emplear un cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro. Con esto, ¿qué nos quieren decir? Que el asegurado deberá emplear los medios que se encuentren a su alcance para lograr aminorar las consecuencias del siniestro. En caso de que esto no se cumpla, la aseguradora está en su derecho de reducir la prestación de los servicios en una proporción oportuna. Se deben de tomar, en caso de que se presente un siniestro, por ejemplo, el incendio de una casa, la pérdida de un vehículo, se deben de salvar o recobrar las cosas aseguradas o conservar sus restos, de manera de que puedan ser presentadas al seguro a la hora de exponer lo que acaba de suceder. Se debe expresar o se debe presentar a la empresa de seguros el evento o el siniestro dentro del plazo establecido del decreto del momento, que es aproximadamente un plazo máximo de 7 días posterior a que se haya suscitado el evento o accidente o cosa que lleve a tener que apelar a la póliza de seguros. Una vez declarado el siniestro, se debe exigir el pago del mismo a la aseguradora, demostrando las pólizas que la misma nos permiten utilizar para cobrar lo que acaba de pasar y poder minimizar el riesgo. Y además se debe comprobar la ocurrencia del siniestro, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, si ha sido una pérdida total de un coche o en caso de que sea una enfermedad con los estudios correspondientes. Y en los que respecta a la aseguradora, estas las encontramos en el artículo 20, donde expresan que las obligaciones de las empresas de seguro van a ser, en una primera instancia, informar al tomador, mediante la entrega de la póliza y los documentos pertinentes, la extensión de los riesgos asumidos y aclarar en cualquier tiempo la duda que se pueda formular por parte del asegurado. Acá, ¿qué nos quieren decir? Las pólizas se deben estipular, por ejemplo, si la persona sufre o tiene alguna enfermedad cardíaca, establecer por parte del seguro que no se va a cubrir, ya que es una enfermedad previa. O sea, muchos de los temas que habló Adrián anteriormente aplican acá. La aseguradora debe establecer qué va a cubrir y qué no va a cubrir a su asegurado. Y en el punto número 2, tenemos que la aseguradora pagará la suma de del siniestro o la indemnización correspondiente a los plazos establecidos de la ley. O también esta la puede rechazar, pudiendo cubrir de forma total o parcial el evento que haya sido sucedido, siempre y cuando este haya sido presentado dentro de los lapsos de tiempo establecidos. Ok, en cuanto a los principios del seguro, tenemos que uno de ellos es la solidaridad humana, ya que la actividad de las aseguradoras se basa en el reparto del daño entre un número elevado de personas que se encuentran amenazadas por el mismo peligro y que responden ante él. El pago de la prima lo que supone es garantizar la protección de las personas y bienes ante los daños causados por la ocurrencia de una situación concreta o por una determinada circunstancia. Entonces, manejamos un término que se llama eficiencia social,
que reside en la recaudación de primas, que permite constituir importantes volúmenes de fondos que contribuyen a la generación de riquezas de un país, e indemnizaciones, que permiten recuperar el modo de vida o devolver al asegurado a las circunstancias previas de la pérdida accidental que se tuvo. Ahora tenemos la indemnización, que no es más que el pago de una prima, que con el pago de una prima siempre se compra una futura promesa. ¿Por qué? Porque cuando pagamos la prima del seguro, lo que el asegurador está comprando es una promesa de la prestación de un servicio. Y a eso nos referimos también con lo que los seguros es una actividad de servicio. ¿Por qué? Porque no estamos pagando por una indemnización económica, sino más bien para que nos presten algún servicio, sea de salud o de otros tipos. Además, el seguro es una actividad económica y financiera, ya que la aseguradora recibe primas de diferentes personas que se aseguran ante la misma situación. Hay una redistribución de capitales y se invierte en sus fondos de manera de que el seguro pueda mejorar las prestaciones de sus asegurados, siempre y cuando estas inversiones tienen que ser reguladas por un ente del Estado en el que se encuentra. Siguiente. Ok. ¿Cómo funcionan los seguros? Posterior a que el asegurado paga una prima, que es una cantidad de dinero, esta va a depender de lo que es la edad. Obviamente, la prima va a aumentar proporcionalmente según la edad, porque supone un mayor riesgo a mayor edad. Según la cobertura, mientras más cubramos el seguro, mayor va a ser el monto de esta prima y el término de su pago, que no es más que pagar una cantidad de dinero cada vez que se hace algún servicio de la póliza, y eso va a hacer que el pago de la prima sea menor, porque ya lo hemos ido pagando en pequeñas cuotas. Siguiente. Siguiente. Ajá. El cuadro médico. La anterior. Cuando pagamos un seguro, siempre ese nos proveerá un cuadro médico que consiste en especialistas y centros médicos como clínicas privadas para que ellas nos presten el servicio que necesitemos. Además, dependiendo del tipo de cobertura, podemos solicitar servicios en el extranjero por si hay un accidente en el extranjero, también se nos pueda prestar los servicios que necesitemos. Y por último, tenemos algo llamado el periodo de carencia, que fue algo que nos comentó nuestro compañero Adrián hace rato, que no es más que el tiempo desde la fecha del alta de la póliza hasta que no son efectivos algunos de los servicios. Hay que esperar este periodo de carencia para que el seguro pueda indemnizarse esos servicios. Muy bien, ahora tenemos que hablar de cómo funciona la actividad aseguradora en Venezuela. ¿Quién la regula? Siguiente página, por favor. Vamos a tener que la actividad aseguradora en Venezuela va a estar regulada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, o por sus siglas SUADECER, cuyos 9 objetivos principales los podemos encontrar en su página y constan de: 1. Velar por los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de los reasegurados, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas, creando así condiciones que faciliten el incremento del bienestar social y la actividad del sector asegurador. 2. Fortalecer las actividades de supervisión, control, vigilancia, autorización, regulación y fiscalización de la actividad aseguradora en el país. 3. Adecuar las innovaciones tecnológicas en el accionar de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Siguiente, por favor. 4. Implementar normas e instrumentos que optimicen las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y control de los sujetos regulados. 5. Identificar oportunamente las desviaciones del sector asegurador. 6. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la organización. Siguiente, por favor.
7, velar por el cumplimiento de las estrategias tendentes al fortalecimiento del recurso humano. 8, velar porque las empresas de seguros y medicina prepagada realizan los aportes al Fondo del Sistema Público Nacional de Salud. Y 9, integrar las comunidades organizadas en el desarrollo del sector asegurado. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Tenemos que hablar de las modalidades de seguros que se encuentran en nuestro país. Según la SUDIASEC, desde hace algunos años se han constituido una serie de firmas mercantiles que prestan servicios médicos bajo diferentes modalidades sin que exista ningún tipo de control por parte del Estado que asegure la efectividad y permanencia de estas entidades. Por esto es necesario distinguir entre las diversas modalidades que se vienen realizando dentro de este campo. Vamos a tener 4 modalidades principales. La primera, los servicios administrados de salud o administración por tercera persona, que consisten en la administración de fondos que son colocados por una persona, generalmente denominado el patrono, con el objetivo de cubrir los gastos médicos en el que puedan incurrir terceros o beneficiarios. Normalmente esos planes cubren los mismos tipos de gastos médicos que los de las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. El constituyente del fondo debe reponer el mismo una vez que éste disminuya una determinada porción. En el segundo caso, vamos a tener los fondos de salud, que están constituidos por aportes efectuados conjunta o separadamente por el patrono o cajas de ahorro, en los cuales se distribuyen los riesgos entre los asociados o los participantes. En estos casos, estamos en presencia de asociaciones de seguros mutuos que están regidas por el artículo 365 del Código de Comercio. Esta figura, por expresa voluntad del legislador, debe ser regulada mediante una ley especial que establezca el marco normativo de las mutuas y cooperativas, de conformidad con el parágrafo único, el artículo 5 de la Ley de Empresas de Seguros y Reasegurados. En el tercer punto, o en la tercera modalidad, vamos a tener los planes de servicios médicos autoadministrados. Los recursos destinados al pago de primas de hospitalización, cirugía y maternidad van a ser administrados por la empresa, quien se encarga de la inversión de los recursos, administración y prevención de riesgo, así como de la liquidación de siniestros. En estos casos, los beneficiarios del plan, ordinariamente trabajadores de las empresas, no contribuyen o si lo hacen se tratan de cantidades ínfimas en relación con el monto destinado a la actividad. Por último, vamos a tener una de las modalidades más conocidas, que es la medicina prepagada. Esta se puede definir como un servicio que mediante un abono mensual garantiza la resolución de los problemas de salud que surgen con posterioridad a su incorporación, cumpliendo con lo que el contrato de afiliación haya estipulado. Es decir, los asociados pueden ingresar al sistema de forma directa o indirecta a través de contratos colectivos con empresas estableciendo los servicios del prepago mediante el aporte individual o colectivo. La cobertura asistencial de la medicina prepagada se puede dividir en 2 grandes sectores. Uno, formado por los planes de cobertura total, en los cuales el paciente no realiza ninguna erogación adicional por su asistencia, y otro constituido por los planes de cobertura parcial, en los que determinadas prestaciones estarán limitadas, excluidas o se debe realizar erogación adicional por ciertos servicios. A continuación, vamos a hablar de lo que son las ventajas y las desventajas de los seguros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas son generalidades y que hay muchísimos factores que pueden afectar esto que se va a mencionar a continuación. Va a depender de las compañías, de los planes que se tomen, etc. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Bueno, la principal ventaja que va a tener un seguro es lo que se ha venido hablando, que va a ser la reducción de costos para el paciente, ya que estos costos se van a compartir con el plan de salud. Como Adrián mencionó, esta cobertura va a estar limitada y puede variar dependiendo de los planes. Por ejemplo, hay planes, siendo obviamente de primas más costosas, que puede que sí cubran no solamente hospitalizaciones o emergencias, sino que también puede que incluyan chequeos anuales
por lo cual es posible que pudieran jugar un rol importante en lo que sería la prevención y diagnóstico temprano de patologías. Sin embargo, esto no siempre es el caso. Igualmente, está la posibilidad de que, como se mencionó antes, los seguros cuentan con un cuadro médico con los profesionales o los centros de salud donde pueden ser utilizados, que ya mencionaron previamente mis compañeros, que es este directorio con los médicos de las clínicas que trabajan con esta compañía aseguradora y a la que los asegurados pueden acudir para recibir su asistencia. Entonces, es posible que dentro de ese directorio, dentro de ese cuadro médico, uno como paciente tenga la posibilidad de escoger con qué médico, con qué especialista quiere acudir o a qué centro es al que desea ir por cuestiones de comodidad, referencia o lo que sea, o sea, la preferencia que tenga el paciente. Asimismo, los centros o sea, muchas de las ventajas de los seguros privados son ventajas del sector privado de salud comparado con el sector público. Los centros de salud privados suelen tener horarios de atención un poco más flexibles que los centros públicos, especialmente en estos tiempos que la atención pública ha estado reducida en horario por todo el tema pandemia. De igual forma, muchas aseguradoras ofrecen planes de pago de primas en cuotas, por lo que la persona que está siendo asegurada no se va a ver en la necesidad de pagar una cantidad de dinero enorme de una sola vez, sino que lo puede hacer en cuotas que se ajusten a su presupuesto. Nuevamente, al tener acceso a un centro de salud privado, lo más probable es que los servicios de hospitalización sean más cómodos que un centro público, por ejemplo. Este punto, con respecto a lo que son los menores tiempos de espera, es un poco relativo porque es posible que estos tiempos de espera, tanto para consultas, intervenciones, etcétera, puede que sean alargados, pero sería por el papeleo, por así decirlo, propio del seguro, pero no tanto por las listas de espera o los tiempos que existen en centros públicos, como se ven en los hospitales, sobre todo con cirugías electivas, por ejemplo, que los turnos quirúrgicos quedan bastante alejados, ¿verdad? Y por último, es importante mencionar, como ya se dijo antes, que existen seguros que son capaces de ofrecer cobertura sanitaria cuando se está de viaje en un país extranjero, que es la cobertura internacional, en caso de alguna emergencia, accidente, etc. Ahora, con respecto a las desventajas, vamos a encontrar principalmente estas limitaciones, ¿verdad? Dependiendo, como ya se ha mencionado, esto es más o menos un resumen, dependiendo del costo del servicio, es posible que el seguro no cubra en su totalidad el gasto, sino que cubra una parte. De igual forma, muchos contratos de seguros no cubren enfermedades crónicas, como ya mencionaron, o patologías. Algunos cuadros médicos, así como el cuadro médico permite que el paciente coja a su médico, también puede representar una limitación porque quizás el médico que ese paciente quiere o con el que se ha venido tratando no está cubierto no está incluido en ese cuadro médico y por ende no va a estar cubierto por su seguro. Entonces estas son unas limitaciones que hay que tomar en cuenta. También es importante tomar en cuenta que algunos contratos de seguros privados no cubren ciertos daños o accidentes, que también fue mencionado por Adrián. Aquí entran, por ejemplo, accidentes laborales, profesionales, porque puede ser considerado que tienen que ser cubiertos por otro servicio. También entran intentos de suicidio, complicaciones por tomas o accidentes por tomas de estupefacientes, entre otros. No va a cubrir principalmente todas estas situaciones en las que el asegurado es considerado que ha actuado con negligencia y es considerado el culpable de lo que ha ocurrido, pues. También repitiendo también está el pago mensual elevado, que dependiendo del seguro que se tome, principalmente esto se observa en los seguros individuales que cubren a familias completas, es lógico que tenga un costo elevado y a pesar de que pueda ser pagado en cuotas, va a ser un pago mensual y significativo. Muchos seguros trabajan también con el sistema de contrarreembolso, en el que el paciente tiene que pagar primero el servicio que vaya a usar y después el seguro le va a regresar ese dinero que el paciente invirtió. A pesar de que el paciente está recuperando su dinero, existe el problema, particularmente en Venezuela, existe el tema inflación
Igualmente, esto implica que el paciente tiene que tener la cantidad de dinero suficiente para hacer el pago inicial. Y bueno, ya lo que se mencionó previamente, que eran los plazos de espera y los periodos de cadencia. Ahora bien, ya para culminar nuestra exposición, es importante que nosotros sepamos cómo actúan los seguros privados ante la actual pandemia de COVID-19. Es importante que nosotros sepamos que cómo actúan los seguros ante una pandemia. Si bien en las epidemias pasadas, como por ejemplo el brote de síndrome respiratorio agudo severo y el brote por el virus de H1N1, obligaron a los seguros a cambiar su posición ante las coberturas a los pacientes. Estos brotes conllevaron a que los seguros introdujeran cláusulas de exclusión para enfermedades epidémicas y pandemias, es decir, que no se iban a cubrir enfermedades infecciosas o patologías asociadas a los virus o al brote de la epidemia en cuestión. ¿Qué sucede? En Venezuela, cuando se declara el 13 de marzo del 2020 el estado de alarma frente a la pandemia de COVID-19, las empresas aseguradoras, en conversaciones con la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales y también con el ente regente de las empresas aseguradoras, la SUDEASEC, se comprometieron a otorgar dentro de la suma asegurada de sus contratos cobertura a las patologías asociadas a COVID-19. Esto se realizó por conversaciones y diálogo y teniendo en cuenta que la frágil estructura de salud pública de Venezuela no podía dar una correcta atención a todos los pacientes que se contagiaran por COVID-19 en contexto de la pandemia. Ahora bien, ¿qué condiciones debe cumplir el seguro ante una patología asociada a COVID-19? Si bien el seguro se compromete a cubrir todos los gastos en el contexto de una patología asociada a este virus, hay ciertos renglones que se deben cumplir y también hay ciertas condiciones de exclusión. ¿Qué se compromete el seguro a cubrir? El seguro cubre el costo de las medicinas, los estudios diagnósticos, material médico quirúrgico, uso de equipos médicos, gasto de hospitalización y honorarios profesionales de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, algunos de estos renglones también son sujetos a criterios de exclusión. En caso de hospitalización, el límite máximo al cual el seguro se compromete a cubrir es de 10 días continuos de hospitalización, con o sin unidades de cuidados intensivos. Este va a ser extensible a 14 días si el paciente lo merita. Y para que se le otorgue la extensión, pues el médico tratante debe entregar al seguro los soportes necesarios para que éste pueda aprobar la extensión de la hospitalización. Además, no solamente el monto máximo que está obligado a cubrir el seguro en contexto de una patología de COVID-19, está establecido, según la SUDEASEC, unos montos máximos. Por esto depende del tipo de clínica también y del tipo de evaluación. Y estos montos máximos están anclados a Petro. Montos superiores a la cobertura a la cual está obligada a cumplir el seguro, pues no, el seguro ya no se compromete a cubrir estos montos. Sin embargo, existe en la actualidad, ahorita, la posibilidad de poder contratar anexos de COVID-19 que aumenten la cobertura, aumenten el monto máximo de cobertura de los seguros para patologías asociadas a COVID-19. Y bien, ya para concluir, es importante que nos llevemos las siguientes reflexiones o conclusiones. En el contexto de la pandemia por COVID-19, los seguros privados están obligados a dar cobertura bajo ciertas condiciones, que fue lo que les comenté anteriormente. Para el cumplimiento de las obligaciones, tanto por parte del asegurado como de la aseguradora, han de ser establecidas en detalle los términos y condiciones de la póliza para la cobertura total o parcial ante un posible siniestro. Al momento de asegurar, se está contratando un servicio con una promesa al futuro, ya que pueden o no brindar el servicio. Los seguros privados ofrecen múltiples
múltiples beneficios como la reducción de costos para pacientes y mayores comodidades y libertades al momento de necesitar asistencia médica. Igualmente, pueden tener ciertas limitaciones, principalmente el coste económico y la cobertura de ciertas patologías. Bueno, esta fue toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.